Buenos días todavía, ¿verdad? Yo quiero preguntarle sobre esta situación electoral que hay en el país, sobre todo se ha recrudecido en Guerrero, que incluso ayer los consejeros electorales hicieron un pronunciamiento de que a pesar de todas estas manifestaciones de agresión que está habiendo en contra del INE, están asegurado en Guerrero y en la República Mexicana el proceso electoral del 7 de junio. Y también preguntarles si el tiempo les va a alcanzar para desahogar la agenda legislativa, pues hay temas todavía importantes que quedaron rezagados, ¿a cuáles les van a dar prioridad? Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Para dar respuesta al planteamiento de Margarita, decirles a ustedes que la posición del Grupo Parlamentario del PRI desde un principio ha sido que debe haber elecciones en todas las entidades federativas y en todas las esferas de gobierno que están programadas para este año. Y debe haber garantía por parte de las autoridades municipales y estatales, específicamente en el caso de Guerrero, para brindarle garantías a las autoridades electorales en el ámbito federal que están en este momento llevando a cabo el proceso de capacitación, de actualización y también, por supuesto, la determinación sobre quiénes van a ser los órganos auxiliares ciudadanos que la propia ley establece. Es muy importante plantear que no hay excusas por parte de las autoridades en las entidades federativas respecto del orden que debe prevalecer, respecto de la armonía social que se debe garantizar y sobre todo de cara a valores que debemos tutelar de manera muy intensa, que son los derechos de los ciudadanos de votar y los derechos de los elegibles a ser electos en los distintos cargos de elección. Por esa razón, la postura que nosotros fijamos es que el gobierno del estado de Guerrero, sus actuales autoridades, deben asumir la responsabilidad de convertirse en auténticos garantes en todo momento, desde este inicio del proceso que se dio en el mes de octubre hasta la culminación y hasta su conclusión con la revisión legal que se haga de los mismos. En el tema de la agenda, el grupo parlamentario del PRI, el senador Emilio Gamboa, ha planteado como prioridades, y nosotros seguramente la próxima semana que estaremos ya trabajando en nuestra plenaria, estaremos poniendo dentro del programa correspondiente los temas relativos a sacar adelante el asunto de la ley para combatir la corrupción, para transparentar las actividades de todas las autoridades en todas las esferas de gobierno. Esperamos coincidir con los otros grupos parlamentarios para que tengamos una herramienta eficaz que permita en su momento, por supuesto, disminuir los índices de corrupción y transparentar las actividades de gobierno. Por otro lado, el nombramiento del fiscal anticorrupción, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, que también es un asunto muy importante, y por supuesto también la reforma política que tiene que ver con el Distrito Federal. Son parte de los asuntos que nosotros tenemos en la agenda. La ley de archivos es una ley muy importante, es una ley clave para mantener precisamente los acervos documentales, los acervos de las actividades de todas las autoridades en las tres esferas de gobierno de cara a las reformas que se han hecho en materia de transparencia para que haya la ejecutividad en la información que deben rendir todas las autoridades. Y bueno, pues es parte de la agenda que el Grupo Parlamentario del PRI estará presentando próximamente. Buenas tardes, senador. Blanca. Dos preguntas. Yo quisiera hacer un poco hincapié en la pregunta de mi compañera Margarita, en relación a que el INE ha dicho que no pondrá en riesgo a su personal, por ejemplo, en Guerrero, que es uno de los estados más convulsionados por el crimen y por la violencia. En este sentido, el estado de Guerrero debe garantizarle a los que van a llevar a cabo las elecciones el 7 de junio, la seguridad. Esto es, que el gobierno le ponga, no sé, igual personal de seguridad a estas personas. Y otra cosa, el The Wall Street Journal publica que el presidente Enrique Peña Nieto se hizo acreedor o se hizo dueño de una casa en Ixtapan de la Sal de un contratista. Nuevamente estamos viendo esta dinámica de lo que sucedió con la Casa Blanca. ¿Qué opinión le merece esto? Gracias. Blanca, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes en la situación del estado de Guerrero. Hemos escuchado en ocasiones declaraciones de las autoridades locales en el sentido de que quienes van a esa entidad son personas que no viven en esa entidad. Sin embargo, debe quedar claro
que las autoridades locales de cualquier entidad federativa son las responsables de convertirse en garantes de la estabilidad social, de la estabilidad política y de la seguridad de todas las personas que vivan en esa entidad y de los que transiten por esa entidad. Por lo tanto, no hay un argumento válido en el sentido de que se plantee que quienes actualmente están impidiendo las actividades de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral no son personas que vivan en esa entidad. Por lo tanto, insistimos en que las autoridades locales deben convertirse en garantes del trabajo que debe hacer la autoridad electoral de cara a lo que subyace en un proceso y que es precisamente mantener la vigencia de las instituciones con sus titulares y sobre todo algo muy importante, la vigencia del Congreso local con la participación de todos los partidos políticos en la representación de la ciudadanía en esta entidad federativa. En torno al segundo tema, yo quiero compartir con ustedes y desde el punto de vista de la perspectiva del grupo parlamentario del PRI, no nos queda duda que se trata de un tema de carácter electoral porque hay parte interesada, definitivamente hay parte interesada que está llevando a cabo un proceso con el ánimo de desgastar la figura presidencial. No compartimos nosotros el sesgo de la modificación que se haga en temas donde hay absoluta claridad y transparencia. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su momento cuando adquirió esta propiedad, la adquirió de manera legal, cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley. Además, el presidente de la República en ese momento hizo el pago de los impuestos correspondientes. También en su declaración patrimonial incorporó desde el momento en que adquirió este bien a su declaración patrimonial. Es evidente entonces que el presidente de la República en este momento cumplió fiel y cabalmente con todas las disposiciones jurídicas con las que cumple cualquier persona que adquiere una propiedad. No hay ningún conflicto de interés y les digo por qué. No existe conflicto de interés en función de que todos nosotros los mexicanos, cuando hemos comprado una propiedad inmueble, se la compramos a un empresario. Los empresarios son los que se dedican a hacer casas en todos los niveles, de todas las cuantías, y entonces siempre le compramos a los empresarios. Yo me pregunto en este contexto, si los empresarios mexicanos que se dedican a construir vivienda en el país están impedidos a dedicarse a otras actividades alternativas. Si son empresarios, no podemos prohibirles a ellos precisamente que se dediquen a otro tipo de actividades. Y no hay conflicto de interés también por una sencilla razón. En su momento, el propio presidente de la República, siendo gobernador del Estado de México, fueron revisadas y auditadas las cuentas públicas y todos los procesos de licitación de obra pública, de tal manera que no hay ninguna observación y toda la revisión que se hizo en su momento de su gestión como gobernador de esa entidad, en su momento ya fue dictaminada, fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación, fue revisada por la auditoría local en esa entidad federativa y no hay ninguna observación al respecto. No hay entonces, sino, según nuestra opinión, el tema de tratar de meter en esta situación electoral que inició en el mes de octubre, otro tema que tiene que ver precisamente con el desgaste de la figura presidencial, que finalmente en nada le ayuda a todos los mexicanos. Creemos nosotros que es importante establecer claramente que no hay ningún conflicto de interés por la sencilla razón de que si revisamos nosotros la página de la SCT en este momento durante el lapso de los 2 años de su ejercicio, nos vamos a dar cuenta que se han asignado aproximadamente más de 6,000 contratos donde participan más de 4,000 empresas. Y estas más de 4,000 empresas finalmente son entidades privadas que de alguna manera, una vez que han pasado los procesos de licitación o en su caso de asignación directa, en los supuestos donde la ley lo permite, donde no se está llevando a cabo ninguna conducta ni ningún comportamiento ilegal, nos damos cuenta que hay un abanico muy importante de empresas nacionales que están participando en las más de 6,000 obras públicas que están realizándose durante este lapso de los 2 años y meses que lleva la actual administración. No vemos entonces una conexidad, no vemos un nexo causal
que nos permita arribar a una situación de esta naturaleza. Es evidente que entonces se trata de lastimar la figura presidencial y es evidente que se trata de pensar que el país no avance, que el país retroceda, que el país no cumpla las metas que el propio presidente se ha planteado. Es evidente que hay intereses que subyacen debido seguramente no solamente por las reformas estructurales que se aprobaron, que pudo afectar a grupos de interés muy importantes desde el punto de vista económico, pero también es importante decir con toda claridad y con toda firmeza que el grupo parlamentario del PRI respalda, por supuesto, este tipo de operaciones que son válidas, que son adecuadas a lo establecido en la norma y que en su momento el actual presidente de la República, siendo gobernador del Estado de México, fue debidamente auditado y no hay ninguna observación. Y el propio presidente incluyó este bien en su declaración patrimonial, la cual hizo pública para todos los mexicanos y además incluyó en su declaración patrimonial no solamente cuando era funcionario del Estado de México como titular de esa entidad federativa, sino también como presidente de la República. Hacerle hincapié en esto que acaba de decir. Entonces, ¿quiénes serían los interesados en desgastar la figura presidencial? ¿Son estos a quienes les afectó las reformas estructurales que iniciaron con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto? Cómo no, gracias. Quiero compartir con ustedes, si nos damos cuenta de cuáles son las voces de los partidos políticos también tienen interés. Claro que los partidos políticos en donde ya estamos trabajando un proceso electoral estarán observando muchas cosas y también atrás de muchos de los partidos políticos debe haber intereses. Es claro entonces que si nosotros nos damos cuenta que esto proviene de un órgano de comunicación del extranjero, pues es evidente que hay quien está meciendo esa cuna, es evidente que hay alguien que mece la cuna en un rango de esa naturaleza. Lo que nos queda claro a nosotros es que tenemos a un presidente honesto, que tenemos un presidente que ha sido transparente con la sociedad, que tenemos un presidente que da y ha dado la cara en todo momento y me parece que no es justo que hoy se trate de volver a dañar o pretender dañar la figura presidencial. Punto crítico. Senador, ¿qué tal? Punto crítico, adelante. No cabe duda que pues la imagen del PRI se ha ido deteriorando con estos con estas noticias que han salido últimamente de las casas del presidente. ¿Qué van a hacer ustedes para ganar terreno ahora en las elecciones? ¿Creen que van a poder ustedes ganar algunas de estas regiones en las que participen? Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo quisiera compartir a ustedes que debido a las reglas electorales que nosotros mismos nos hemos impuesto, y debido a que ya estamos inmersos en un proceso electoral que inició en el mes de octubre, es evidente que cada uno de los partidos políticos, incluyendo el nuestro, el PRI, estaremos trabajando para seguir demostrando a la sociedad que somos un partido que sabemos gobernar, que sabemos mantener la estabilidad social y que tenemos una visión de futuro. No puedo decir el cómo lo vamos a hacer por una sencilla razón, porque entonces estaríamos quebrantando las normas electorales que son sumamente restrictivas. Es evidente que viene una competencia muy importante de partidos políticos, pero en este sentido, por supuesto, nosotros estaremos dando cara y contestando todas y cada una de las cuestiones que se nos presenten durante este tiempo de carácter electoral. Muchas gracias. Muchas gracias.